Hola chicos, esto es Medicina Interactiva y hoy hablaremos sobre la mitosis. Primeramente debemos saber qué es la mitosis. La mitosis es el nombre que se le da a la división celular asexual que se produce en células somáticas después de la duplicación del material genético, y en este proceso se obtiene a partir de una sola célula madre diploide, dos células hijas, también con la misma carga genética, es decir, diploides. Debemos entonces conocer qué significa realmente diploide. Esto quiere decir que se encuentra dotada de dos juegos de cromosomas. En un juego de cromosomas encontraremos 23 cromosomas, lo que quiere decir que al ser doble juego de cromosomas tendremos una carga total de 46 cromosomas. Y si bien estamos hablando de cromosomas, debemos tomar en cuenta o conocer qué es un cromosoma. El cromosoma es la forma compacta del material genético. Para comprender la mitosis, debemos conocer ciertas porciones específicas del cromosoma, como por ejemplo el brazo corto, el brazo largo, una porción céntrica que se conoce como centrómero y dentro de la cual se observa el cinetocoro. Además de esto, debemos conocer que el conjunto del brazo corto con el brazo largo forma las cromátidas. A pesar de que generalmente observamos al cromosoma en esta forma, solo obtiene esta forma definida cuando se inicia el proceso mitótico. Antes de que se inicie el proceso mitótico, el material genético se encuentra dispuesto de forma desorganizada, como se observa acá. De esta forma, llegamos a la mitosis como tal. La mitosis está conformada por fases. Son 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. La profase corresponde a la primera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para la comprensión de la profase debemos puntualizar ciertas características importantes celulares, como por ejemplo un núcleo que contiene el material genético en un inicio desorganizado, estructuras intracelulares que se conocen como centriolos, y todo esto a su vez contenido en una membrana celular. En la profase se despliegan características importantes, dentro de las cuales observamos primeramente la condensación u organización del material genético en cromosomas, que son estructuras con forma tradicionalmente de X. Además, en la profase se inicia un proceso de migración de los centriolos. Estas estructuras intracelulares se van a movilizar, denotando de esta manera los polos celulares, y proyectan al ecuador de la célula estructuras tubulares conocidas como usos mitóticos, que permiten el anclaje de los cromosomas a dichas estructuras. Además, en la profase, en un inicio, el material genético observado en forma de cromosomas está contenido en la membrana nuclear, y para el culmino de la profase, la membrana nuclear se desintegra dejando los cromosomas libres a nivel del citoplasma. Y es en este momento donde culmina la profase y se inicia la metafase. En la metafase debemos recordar las características anteriormente descritas del cromosoma, como por ejemplo, dijimos que íbamos a encontrar una porción céntrica conocida como centrómero y que en su interior encontramos el cinetocoro. En la metafase, los usos mitóticos se anclan al cinetocoro, permitiendo que los cromosomas tengan un posicionamiento fijo. A culmino de la profase, teníamos cromosomas libres a nivel del citoplasma, como la imagen que pueden observar justamente ahora. Sin embargo, en la metafase, estos cromosomas se organizan a nivel del ecuador de la célula, y esta es la particularidad más importante de la metafase. Cromosomas en el ecuador de la célula altamente visibles. Así llegamos a la anafase. La anafase corresponde a la tercera etapa en el proceso de división asexual o mitótica. Para comprender la anafase debemos recordar las características del cromosoma más importantes, como por ejemplo que el cromosoma es una estructura conformada por un brazo corto y un brazo largo, y que su conjunto forman las cromátidas. En la anafase, cada cromosoma se divide en dos cromátidas. De esta forma se duplica el material genético
de la célula. Las cromátidas, que en un inicio se encuentran a nivel del ecuador de la célula, comienzan en la anafase un proceso migratorio a los polos de la misma. Las cromátidas de esta forma se acercan poco a poco a los centriolos y, debido a la duplicación anterior, el material genético para este momento ya ha sido duplicado. De esta manera culmina la anafase e inicia la telofase en el momento en el cual las cromátidas alcanzan los polos celulares, es decir, alcanzan los centriolos. La telofase se caracteriza por dos eventos importantes. El primero será la restitución de la integridad de la membrana nuclear, que ahora con el ADN o material genético duplicado formará dos núcleos independientes. Y la segunda eventualidad es la elongación y luego ensanchamiento del citoplasma, que culmina con la formación de dos células totalmente independientes, dando resultado entonces a dos células hijas a partir de una célula madre y culminando así la mitosis. Esto ha sido todo. Denle me gusta y compartan este video si los ayudó. Muchas gracias por observarlo y suerte. Que tengan un lindo día.